en nuestra serie de El pesebre y sus contrastes. Esta sería la tercera entrega, el tercer episodio de esta serie. Y quiero comenzar contándoles una historia. Y es una historia en la que estaba pensando esta semana que estuve con la familia, unos días de descanso. Y estábamos en un lugar, una vereda, y me llamó mucho la atención, me hizo pensar esas cosas que a veces son tan comunes, pero uno no piensa en ellas, que donde estábamos nosotros, había gente que vivía a una hora de donde estábamos nosotros, pero una hora en un camión escalera. O sea, solo pueden entrar camiones escalera, carros grandes con fuerza. Y había gente que nos contaba que de donde estábamos nosotros, que ya era adentro de la vereda, tenían que tomar una hora más en un camión escalera, luego bajarse y caminar durante otra media hora para llegar a su casa. Y uno dice, uy, eso es lejos. Seguramente allá no llega señal de teléfono, allá se cocina con leña, se alumbra con querosén, porque obviamente no va a haber luz, no va a haber servicio de agua, no va a haber servicio de electricidad. Es lejos. Quiero que se imaginen una de esas veredas. Una vereda lejos. Algo así como 2 horas en rústico o en un camión escalera, y después te bajas y tienes que seguir caminando, subiendo la montaña otra media hora, otra hora más, y llegas a un caserío muy pequeño. Un caserío tan pequeño que si lo metes su nombre en Google Maps, te va a decir, hey, este lugar no existe. Ubicación no encontrada. Y en ese lugar, casitas muy humildes, hay una niña de unos 14 años, con sus planes, tiene su novio y quiere casarse y quiere estudiar, y el sueño que tiene todo adolescente de ser doctor, o tal vez ser arquitecto, o ser abogado, y poder después construirle una casa buena a sus papás, y poder ayudarlos para que no trabajen tan duro, porque en esas casitas tan remotas se trabaja muy duro y se vive muy duro. Y esa niña tiene todos esos sueños y está recogiendo la leña para cocinar en la cocina de leña. Recuerden que no hay gas. Y se voltea y se encuentra a un hombre de 2 metros, vestido de cachaco, con lentes oscuros, totalmente fuera de lugar. O sea, eso es lo que tú menos te puedes encontrar en ese lugar. Un hombre así, vestido así, tan esplendorosamente, y le habla con un lenguaje tan refinado. Le dice, oh, excelentísima muchacha. Y esa niña, ¿qué es esto? Te tengo una noticia. Vas a quedar embarazada y vas a ser la madre de Dios. Eso es asombroso, ¿no? Eso es una cosa que cualquiera diría, ¿qué? ¿Qué clase de historia es esta? El pesebre comienza con una historia así. Comienza con una historia de una joven, muy joven, comprometida para casarse, en un lugar muy remoto. O sea, si había un pueblo insignificante, Nazaret era un pueblo insignificante. Lejos de los centros de influencia, sitio pequeño. Y esta joven recibe la visita del ángel Gabriel y le anuncia una cosa maravillosa. El domingo pasado el pastor Renzo nos recordaba, desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta estos momentos han pasado 400 años de silencio. Dios no le ha hablado a su pueblo. Dios parece que se ha olvidado de su pueblo. Y se le aparece un ángel y le da una noticia que es impresionante. No solamente es que Dios está volviendo a hablar, no solamente es que se aparece un ángel después de tanto tiempo sin haber visto uno, sino que le dice el pequeño detalle que ella va a ser la mamá del Mesías, del Salvador de la nación de Israel, del Salvador del mundo. Así comienza la historia del pesebre. Es por este momento que tenemos pesebre. Y quiero entonces invitarles a leer en la Biblia esta historia. Lucas
capítulo 1, versos 26 al 38. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel de Nazaret a Nazaret, pueblo de Galilea. Esos 6 meses de los que está hablando son 6 meses después de la prédica del domingo, es decir, después de que el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías. A un pueblo de Nazaret, a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se le acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Vamos a orar. Señor, maravíllanos, asómbranos nuevamente con tu palabra, Señor. Dispón nuestros corazones, Señor, para entenderla, para comprenderla, Señor, para dejar que ella nos transforme, Señor, y nos dé el gozo, Señor, de estar en tu presencia, de ser transformados, Señor. Bendice este tiempo, Señor, te lo pido en tu nombre santo. Amén. ¿No es hermosa esta historia? ¿No es hermosa cómo Dios se acerca al débil, al que quizás no tiene esperanza, al insignificante, y le llama a hacer grandes cosas? Así es como comienza este relato de la Navidad. Y este es un contraste interesante en el pesebre. Pero ¿saben? Esta historia tiene un problema. Esta historia tiene un problema. Y el problema es lo que yo llamo, que este es el tipo de historia que yo digo que uno podría titular historia buena para los otros. Este es ese tipo de historia que uno dice, esta es una historia buena para los otros. ¿A qué me refiero? Miren, pensemos en un joven médico. Un joven médico que tiene una carrera brillante en Estados Unidos, en los mejores hospitales, en las mejores universidades, y puede hacer muchas cosas y trabajar en los mejores laboratorios y hacer grandes avances para la ciencia, pero decide irse a servir a un pequeño hospital perdido en África, vivir entre grandes limitaciones, en un lugar que no aparece en ningún mapa, sirviendo a gente desconocida e ingrata, que seguramente va a vivir en medio de grandes limitaciones, sufrimientos, y quizás teniendo una vida miserable, pobre y breve. Y nosotros leemos esa historia y nos quitamos el sombrero y decimos, admirable, bello, conmovedor. Eso es un ejemplo digno de seguir, excepto si ese es nuestro hijo. Y nosotros hemos sido unos padres que hemos trabajado, sudado, que hemos hecho lo imposible en sacrificios para abrirle puertas, para asegurarle un futuro,
y nuestro hijo decide irse para allá. Eso es lo que yo llamo una historia buena para los otros, que nos conmueve cuando el protagonista es otro, pero cuando nuestra hija decide ser voluntaria en un centro de rehabilitación. Esta es una historia que oí hace poco y le hemos dado los buenos estudios. Un día nos dice: papá, me voy a dedicar a esto y sabes, me voy a casar con uno de los muchachos de la fundación. Ese joven que no terminó la universidad, que tiene secuelas de haber vivido en la droga. Y uno dice: yo quería para mi hija el arquitecto, el abogado, el hombre exitoso. Y ha decidido en obediencia a Dios hacer algo que tumba mis expectativas. Esa es una historia buena para los otros. Ese es el problema de la historia, de esta historia. Porque nos admira la entrega de María. Pero cuando Dios es el que te está pidiendo entregarlo todo a ti, cuando Dios te está pidiendo que eres tú el que debes renunciar a tus planes, cuando tú tienes que ser el protagonista de esa historia, ya la historia empieza a no parecer tan fantástica, no parecer tan motivadora, porque me está obligando a renunciar a mí. La historia del pesebre habla sobre todo de obediencia, obediencia total a Dios. Y saben, nos pide y nos demanda obedecer a Dios. Y de eso es de lo que quiero hablar esta mañana, de cómo esa historia nos habla a nosotros de una obediencia que debe ser asombrosa y absoluta. Y eso forma parte del problema porque no es popular hoy. Hoy estamos entrando en la Navidad, oficialmente diciembre, ya entramos en este tiempo de celebraciones. Y este es el tiempo en el que las palabras van a ser constantemente: que Dios te bendiga y que próspero año nuevo, que el año sea de grandes bendiciones para ti, que puedas alcanzar tus metas, y todas esas palabras que siempre nos están diciendo que se cumplan tus sueños. Y el pesebre dice: pero puede llegar un día en el que Dios te va a decir: no son tus sueños los que se van a cumplir, son mis planes los que se van a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Eso no es popular. No es popular que yo me pare aquí y les diga: ¿saben? Quizás esos sueños que estás anhelando, esas cosas que estás abrazando, no se van a cumplir, porque Dios te va a decir que hagas otra cosa. Quizás esa carrera universitaria con la que estás soñando, Dios te va a decir: no, no es para ti. Yo te quiero sirviendo aquí. Quizás esa casa, esa familia grande, Dios te está diciendo: no, tú vas a hacer otra cosa diferente. La obediencia a Dios es asombrosa y absoluta. Y si hay una idea que quiero que voy a estar repitiendo de este pasaje, es que el pesebre es obediencia a Dios asombrosa y absoluta. De eso es de lo que quiero hablarles hoy, de cómo eso hace contraste en este tiempo en el que es tan importante tus derechos, tu libertad, tu espacio, tus logros, porque lo importante es que tú te superes. Lo importante que nos está recordando nuestro entorno es que tú debes cumplir tus sueños, es que tú debes ir tras tus sueños y debes alcanzarlo. Y todo el mundo, toda la sociedad debe esforzarse por hacer eso. Y el pesebre te dice que es obediencia a Dios, asombrosa y absoluta, algo que no es popular. Eso contrasta con los planes que muchos tienen. Y estoy seguro que si algunos, y puedo decir que muchos, son como yo, ya están calculando todos los planes para el año entrante. ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde me quiero ver? Yo era de los que solía hacer, no sé si aquí hay gente que hace eso, que escribía las cartas con todos los planes para el año entrante y el 31 ya la tenía lista: yo quiero estar acá, y siempre con el anhelo de decir: el año entrante quiero leerle y ver qué cosas cumplí, hasta dónde me llevó Dios. Pero considera que el pesebre es obediencia asombrosa y absoluta. Y quiero hablar de esas tres palabras
en esas tres palabras que forman esta frase, en obediencia, asombroso y absoluto. Y la primera palabra, obediencia. Obediencia es simplemente cumplir la voluntad de alguien que manda. Esa es la definición básica de diccionario de la palabra obediencia. Cumplir la voluntad de alguien que manda. Pues este pasaje nos habla de que María es obediente. Ella obedece al que manda. Ella deja todos sus planes, deja todas sus expectativas para cumplir la voluntad de Él que le está llamando. Y eso aplica para ti hoy. La obediencia cristiana es extrema. ¿Sabes? No puedes ser medio cristiano. No puedes ser parcialmente adorador. No puedes ser semiseguidor de Cristo. No puedes ser ni siquiera cristiano triple A. No. O eres cristiano o eres imitación de cristiano. Pero no eres cristiano original. No puedes ser cuasi santo. 99% santo. La obediencia que pide la fe es una obediencia extrema. O tienes tu agenda con tus planes, u obedeces la voluntad de Dios. Así de sencillo. Aquí sí es blanco o negro, obediente o desobediente. O sigues a Dios o no lo estás siguiendo. No puedes decir y no vas a poder pararte un día frente al trono de la gracia y decir, Señor, yo fui 99% creyente. O fui creyente o no fui creyente. Así como no hay mujeres ligeramente embarazadas o parcialmente embarazadas, o estás embarazada o no estás embarazada. Este sí es un término binario, 1 o 0, sí y no, obediente o no obediente. En eso la fe es una fe extrema. Es el pesebre, es obediencia, es pensar en ser obediente. Y aquí quisiera que pienses un segundo, un par de segundos, ¿cómo están tu agenda personal, tus planes, tu estilo de vida? ¿Están reflejando la voluntad de Dios? La manera en la que estás planificando tu vida, ¿está reflejando la voluntad de Dios? La manera en la que estás pensando qué vas a hacer el año entrante, ¿eso está conectado con la voluntad de Dios? ¿O es una agenda aparte, una de esas áreas que solemos tener en la que decimos, Señor, mejor tú no te metas porque yo tengo mejor dominio que tú en este área? ¿Reflejas la voluntad de Dios en tu estilo de vida? Porque eso es de verdad lo que dice la obediencia. La obediencia no se mide tan solo con hacer cositas puntuales. Se mide con toda la línea de tu vida. Tus vidas, tus planes, tus decisiones reflejan la voluntad de Dios. Piensa, ¿estás pensando mudarte, cambiarte de residencia para el año entrante? Cuando piensas en el lugar donde vas a vivir, ¿evalúas si vas a poder llegar a una iglesia? ¿Si vas a poder seguir congregándote? ¿O solo te interesa la superunidad donde se viva muy rico, pero que no haya ninguna iglesia cerca? Si vas a escolarizar a tus hijos, ¿estás pensando que tengan una educación que contribuya a su fe, a su crecimiento? Si vas a hacer un negocio, ¿estás pensando más en la plata o en darle la honra a Dios? A eso me refiero, que tu vida refleje la voluntad de Dios. Porque recuerda, el pesebre es obediencia a Dios, asombrosa y absoluta. Y la segunda palabra, asombrosa. Y esto es interesante porque asombro, la palabra asombro también según el diccionario tiene que ver con dos extremos. Está desde un lado eso de admiración, extrañeza. Es asombroso como este hombre hace estas esculturas y uno se maravilla, se extraña.
pero también tiene que ver con susto y espanto. Asombroso el poder del rayo que cae frente a ese árbol y veo cómo lo carboniza en un momento. Y uno queda asombrado, pero también queda asustado. Dice, uy, ojalá que no caiga otro más cerca. El asombro tiene que ver con esos extremos, desde wow hasta uy, susto. Y la obediencia del pesebre tiene asombro. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a tener? Lo vemos en los versos 28 y 34. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. Ahí hay turbación, hay miedo, hay susto, porque en esa cultura, lo menos que podía esperar una joven como María es que un hombre, y un hombre con la apariencia que tiene un ángel, que por cierto, y hago aquí un paréntesis, no sé si ustedes han notado que en Lucas, cada vez que aparece un ángel, las primeras palabras que dicen los ángeles son, no tengas miedo, no se asusten, no tengan temor. O sea, deben ser algo impresionante. Quizás no son exactamente como los pintamos, como unos niñitos regordetes con alitas. Quizás algo que da un poquito de susto encontrarse un ángel, porque siempre comienzan con, no temas, no te asustes, no te infaltes, no te desmayes, no te voy a hacer daño. Es interesante, pero no solo es la presencia del ángel, es el saludo en sí. Una joven no se podía esperar que la tratasen de esa manera, de una manera tan digna, tan especial. Eso tiene una mezcla de susto, de inquietud. Pero también miren el verso 34. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María. Puesto que soy virgen, esa es la curiosidad del asombro. De ¿cómo va a pasar esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Aquí no hay duda. Ella no está dudando de las palabras del ángel. A diferencia de Zacarías, que por eso se queda mudo. Ella está extrañada, ella está diciendo, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo? Yo sé que lo va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? Me intriga saber. Tu obediencia a Dios debería tener esas características de asombro. Porque la obediencia te va a pedir cosas que nosotros creemos imposible. Piensen en que la obediencia te puede decir, ¿debo perdonar al que me robó? ¿Debo perdonar a aquel que le ha hecho tanto daño a mi familia? ¿Que me hizo tanto daño a mí? La obediencia me está pidiendo algo que me parece imposible, que sea puro de corazón, que deje la amargura, que deje el miedo, que dé de mis poquitos ingresos. Eso es asombroso. La obediencia te pide cosas asombrosas, cosas que tú dices, imposible. No, imposible que yo colabore para la canasta del pan y el pez y me estoy muriendo de hambre. No, imposible que yo en medio de esta gente tan pecaminosa yo pueda ser santo. Imposible que yo no cometa este tipo de fraude cuando todo el mundo a mi alrededor lo hace. Imposible. La fe te llama a hacer esas cosas imposibles. Piensa que también la fe te va a pedir que renuncies a aquello a lo que estás tan aferrado y tú dices, no Señor, he luchado tanto por esto, no Señor, no lo quiero soltar. Y la obediencia te puede decir, suéltalo, suelta ese estilo de vida, suelta esas relaciones. La fe demanda cosas imposibles y eso es asombroso. Piensa en María. Sus planes se vinieron abajo. Ella quizás estaba pensando en su boda y su traje blanco y llegar en un carro antiguo con José. Y el Señor le dice, eso se acabó. Piensa en el estigma que tuvo que cargar el resto de su vida. Con la gente quizás murmurando, no me cuadra la cuenta. ¿Cómo así?
¿Sabe? Cuando uno hace esa cuenta dice, ya va, si se casaron hace 5 meses, ¿cómo acaban de tener un bebé a término? Eso no cuadra, o sea, ¿cómo 4 meses se casaron y el bebé nació de 9 meses, no es prematuro? Ya va, aquí hay algo raro. Piensen, tanto así que en Mateo se nos recuerda que José estuvo a punto de dejarla y tuvo que intervenir un ángel en sueños. O sea, no era agradable lo que a ella le tocó y ella tuvo que renunciar a eso. La obediencia, el pesebre, es obediencia a Dios, asombrosa y absoluta. Y aquí tú deberías pensar, si tu vida cristiana no te está causando algún tipo de susto, de asombro, extrañeza, si obedecer no te pone contra la corriente, no te pone en algún tipo de dificultad, no te está exigiendo algún tipo de salto, de reto, quizás tú no estás obedeciendo al 100%, porque obviamente obedecer a Dios en nuestra cultura no es fácil. Piensa en eso. La tercera palabra es absoluta. La obediencia a Dios es asombrosa y absoluta. Vamos a leer el verso 38. Y creo que esta es la mejor forma de ejemplificar esto. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. María en este pasaje solo habla 2 veces. En una habla con asombro. ¿Cómo podrá suceder esto? En la otra habla con obediencia. Que Él haga conmigo como me has dicho. Soy la sierva del Señor. Aquí estoy. Absoluto significa sin reservas, sin dejar nada aparte, total, completo. Eso es lo que quiere decir con que la obediencia es absoluta, no hay alternativa. O sea, una obediencia absoluta es decir, yo simplemente hago lo que a mí me corresponde hacer, no tengo alternativas. Y es interesante porque María, a pesar de que es recibida con un saludo tipo realeza muy grande, ella no se ve como colega de Dios, no se ve como princesa de Dios, no se ve como heredera del reino, se ve como esclava de Dios. Muchas versiones dicen, aquí tienes a la esclava del Señor. Y aquí está la paradoja de la obediencia cristiana. ¿Saben? En nuestro acercamiento a Dios, en la manera en la que Dios se acerca a nosotros, Él sí nos trata como en los versos 28 y 30, favorecido, que hemos recibido el favor de Dios. El Señor está con nosotros. No temamos. Dios ha concedido su favor y Dios tiene planes para nosotros. Ese es el acercamiento que Dios hace a nosotros. Esa es la manera en la que Él se acerca a nosotros. Él se acerca para adoptarnos como hijos, no para contratarnos como siervos, no para comprarnos como un instrumento, para adoptarnos como hijos. Pero en nuestra respuesta a Dios somos esclavos. No cuestionamos, reaccionamos obedeciendo. Esa es una paradoja, porque somos hijos de Dios, pero somos siervos de Dios. En nuestros derechos, privilegios, somos hijos. No tenemos que hacer nada para agradar al Padre. Él se agradó tanto de nosotros que envió a su Hijo. Pero en nuestra respuesta de fe, somos esclavos. No le decimos a Dios, Señor, pero piensa lo mejor de esto. Y si nos sentamos a discutirlo, Señor, ¿cómo eso de que yo tengo que ser pastor? No, ya va. Vamos a discutirlo. ¿No puedo ser mejor escritor de libros de éxito? ¿No puedo ser mejor empresario multimillonario, Señor? Hay empresarios multimillonarios cristianos. No nos sentamos a negociar con Dios. Soy pastor, gloria a Dios, Señor. A donde tú quieras, como tú quieras, el tiempo que tú quieras, hasta donde tú quieras. ¿Eres llamado a ser mamá en casa? ¿Eres llamada a ser mamá en casa?
obedeces. Eres llamado a servirle con tus dones y talentos en donde quieras que Dios te los haya dado, obedeces. Ahí somos siervos de Dios. Y esto requiere la obediencia del esclavo, que quizás puedes tener tus dudas. María las tiene. Ella pregunta, ¿cómo vas a hacer esto? No entiendo, pero hágase tu voluntad. Yo voy a hacer lo que tú digas. Y es interesante porque el ángel no le responde con una explicación científica de cómo una mujer puede quedar embarazada sin la ayuda de un hombre. No, le repite lo que Dios va a hacer y ella dice, está bien, hágase tu voluntad. Y estos son los saltos de fe. Los saltos de fe que he oído de personas que dicen, yo no voy a robar más. No voy a robar más, no sé, la electricidad o en mi negocio hacer doble facturación, aunque todo el mundo lo haga y Dios los bendice. Del joven que dice, yo no voy a hacer trampa en los exámenes, no importa que los demás saquen mejores notas que yo, y el Señor lo bendice. Y dice, yo no sé cómo, yo no voy a inventar, yo no voy a pagar sobornos, yo no voy a negociar mi fe ni mi integridad, aunque todo el mundo diga, si haces eso vas a fracasar. Y dice, no importa, estoy en las manos de Dios. Y Dios los bendice. Al final, este relato te va a parar en ese punto en el que tú tienes que decir, si el pesebre es obediencia a Dios, asombrosa y absoluta, ¿qué voy a hacer yo? ¿Eres capaz de hacer lo mismo? Si Dios demanda algo de ti, ¿se lo vas a entregar sin resistirte? Ese es el punto en el que este relato nos queda. Pero quiero terminar poniendo todo esto en perspectiva. Quiero terminar diciendo dos cosas que nos pueden ayudar a entender esto en una perspectiva correcta, a poder entender correctamente, bíblicamente, esta idea de que el pesebre es obediencia a Dios asombrosa y absoluta. Y lo primero es que no idealices tanto a María. No la idealices. Ella era una joven común y corriente, como seguramente había cientos de jovencitas en Nazaret. De hecho, es interesante porque cuando narran las dos historias que van parejas en este relato, la de Elizabeth y Zacarías y la de María, en el verso 6 sí se describe el carácter de ambos. Dice, ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían a todos los mandamientos y preceptos del Señor. De María no se dice eso. O sea, era una muchacha normal, como tú, una persona normal como yo. No tenía algo especial. Eso es importante que lo pienses. Esto no es para que tú digas, claro, yo oigo la historia de María y quizás oigo la historia de este médico que lo deja todo y se va al África. Eso es gente especial. Esa gente de una madera diferente a la mía. Esa gente de, no sé, cedro, una madera dura, pero yo nada más soy madera de balso. Yo soy una maderita que se quiebra. Maderita con las que hacen, cuando mucho, paletas de helado. Ese soy yo no sirvo para eso. No. María era una chica común y corriente. Sí era obediente a Dios, evidentemente. Sí tenía un carácter piadoso, sí, pero no era extraordinario. Era un carácter como el que tú puedes tener. Y si estás pensando que dices, pero al fin y al cabo esas historias para los otros, en la que los otros son santos, yo no. En la que los otros vencen su tentación, yo no puedo. Quiero decirte que tienes razón. Hasta que el Espíritu Santo venga sobre ti y el poder del Altísimo te cubra con su sombra, ahí te vas a dar cuenta realmente
de lo que significan esas palabras, porque para Dios no hay nada imposible. El punto aquí no es que necesitas ser extraordinario. El punto aquí es que necesitas un Dios extraordinario. El punto aquí no es que necesitas fuerza. El punto aquí es que te cubra la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que hace la fe y la obediencia asombrosa. Que los que no tenemos la capacidad para tener pureza, para tener rectitud, para tener carácter, la podemos recibir cuando Dios derrama su espíritu para nosotros. De eso se trata. Ve eso en perspectiva. No pienses como piensan algunos. No, es que esta era una chica que no caminaba sino levitaba y todo lo iluminaba. No necesitaba lámparas porque brillaba de santidad. No. Era una adolescente como cualquier otra, pero decidió obedecer y por eso el Espíritu Santo la cubrió y pasó algo asombroso con ella. Y eso funciona para ti también. Con todos tus defectos, con todos tus pecados. Y eso me lleva a la segunda cosa para poner esto en perspectiva. Y son las palabras finales del ángel en el verso 37. Porque para Dios no hay nada imposible. Comencé contando una historia, quiero terminar contando una historia. ¿Sabían que esta no es la primera vez que Dios utiliza estas palabras? Para Dios no hay nada imposible, hablando también del nacimiento de un hijo. Génesis 18:14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Esa es la historia de Abraham. La promesa de Dios dándole un hijo imposible también a Abraham. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre estas dos hermosas historias de obediencia, de asombro y de absoluta sumisión a Dios? Que un día el hijo de Sara, Isaac, fue condenado a ser sacrificado. Y Dios intervino para que ese sacrificio no se hiciese. Y otro día, el hijo de María, Jesús, fue ofrecido en sacrificio y Dios no hizo nada. Dios no intervino. Dios derramó su ira sobre él. Todo su castigo, todo su enojo cayó sobre ese sacrificio. La diferencia es que mientras de uno hubo compasión y se proveyó un cordero y Dios mismo desde el cielo dijo, no levantes el cuchillo contra él. Del otro hubo silencio durante unas horas en la cruz y Dios no dijo nada. Y Dios derramó su ira y su condena. Y saben, eso ocurrió para que tú puedas ser obediente hoy. Porque todo ese enojo y esa ira iba para mí, iba para ti. Y Jesús por amor la asumió por ti. Para que hoy tú puedas decir, Señor, quiero obedecerte. Dame tú la fuerza. Dame tú tu justicia. Dame tú tu carácter. Y para que puedas recibirlo. Jesús murió en una cruz. El comienzo de esta historia. Como dice esto, que era el que iba a ser el rey eterno. Él se sacrificó para que los que hoy se arrepientan y decidan obedecer, asombroso y absolutamente puedan hacerlo. No se trata de que calcules cómo vas a hacerlo. Se trata de que des el paso de fe, de decirle, Señor, yo creo que tú puedes darme la fuerza y el carácter, de que tú puedes derramar tu espíritu sobre mí. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo me vas a dar pureza, no sé cómo me vas a dar integridad, no sé cómo vas a sujetar mi carácter, no sé cómo vas a amarrar esa lengua que solo maldice. Pero yo quiero obedecerte y anhelo que tu Espíritu Santo me cubra
Y la palabra aquí, la idea cuando él habla de que el Espíritu Santo vendrá es eso. Te va a cubrir, te va a eclipsar, va a cubrir ese pecado y va a hacer algo asombroso con tu vida. Vamos a tomar la cena y en este momento de recordar lo que Jesús hizo, quiero que pienses en María y en ti. Y que ustedes no son especiales. No tienen nada que les dé mérito. El único mérito ha sido que Dios ha fijado su gracia para salvación. Y tú debes responder esa gracia. Y pensando en eso, en los propósitos de Dios, también pienses en Jesús, el Hijo de Dios, prometido también de forma asombrosa para ser sacrificado por tus pecados. Y cuando tengas todo esto en mente, María, el regalo especial de Dios, que solo Él te va a dar el poder para que puedas entender el pesebre como obediencia a Dios, asombrosa y absoluta. Cuando pienses en eso, piensa también en tus planes para este año entrante. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? Y piensa si Dios está asombrosa y absolutamente en ellos. Y si hay algo que te está estorbando, mientras vamos tomando el pan, el vino, este es el momento para arrepentirse, para clamar por fuerzas, para clamar por esperanza. Entonces voy a pedirle a María Elena y Pilar que sirvan la copa y el pan. Y tú ve meditando en eso. Por un lado piensa, no eres especial, no tienes un mérito extraordinario, solo has recibido gracia de Dios y debes responder a esa gracia. Y piensa que esa promesa fue una promesa dolorosa, porque María iba a sufrir por esa promesa, por ese embarazo, por ese hijo, que fue sacrificado por nosotros pecadores. Y con eso en mente, este cuadro de ese sacrificio, de ese amor, de esa gracia, ve el cuadro de tus planes, de tus proyectos. ¿Son compatibles? ¿Eres obediente a Dios en ellos? Piensa en eso. Piensa en dónde está Dios en tus planes, dónde está la obediencia en tus planes. Tómate unos minutos para pensar en eso. Y si algo está estorbando y si Dios falta, este es el momento para orarle a Dios, para clamar por sabiduría, para arrepentirte, para dar gracias.